Y vamos a repasar la actualidad en a buenas horas con José Carlos Hacha, consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, José Luis. Encantado de saludarle, de darle la bienvenida también a este formato de streaming. No sé si es la primera vez que interviene José Carlos Hacha en Twitch. Pues sí, la verdad es que sí, y te lo agradezco mucho, estoy encantado de estar contigo. Bueno, igualmente porque a mí por lo menos la cultura me apasiona y creo que es algo que nos debería apasionar a todos porque sin cultura, no sé si comparte esta opinión, quizá podríamos estar en un mundo que estamos viendo que se va, no sé, cada vez autodestruyendo, ¿no? Con un poquito más de cultura a lo mejor se podrían evitar muchas cosas. Con un poquito más de cultura, con un poquito más de flexibilidad, con un poquito más de diálogo, se evitarían muchas cosas. Sí, la verdad Sentido que común sí. sobre. Bueno, enseguida hablaremos de todo lo que están llevando a cabo en el Cabildo de Tenerife, pero ayer leí una noticia que también empieza a ser un poco preocupante porque hemos visto y se ve a través de esta noticia que le voy a comentar que una de cada tres personas no escribe a mano desde hace 6 meses. Y usted también como profesor, si no me equivoco, entiendo que esto, bueno, le hace que se le pongan los pelos de punta, ¿no? Porque también estamos viendo que eso se está perdiendo. Bueno, se está perdiendo. Hay cuestiones que ya se han perdido. El género epistolar, por ejemplo, que era un género precioso, está en decadencia. Todo el mundo escribe emails y los emails suelen ser bastante cortitos, muy centrados, casi sin referencias. Las referencias que tenían las epístolas que se mandaban antes o las cartas que se mandaban antes. Y por otro lado, la inmediatez de los teléfonos móviles está acabando con todo, Sí. incluso con la lectura, sobre todo la gente joven, y es un problema grave. Sí, porque además lo que se requiere es el consumo rápido. Dámelo todo resumido porque no me hagas trabajar y no me hagas intentar comprender una noticia en todo su contexto y eso está evitando que a lo mejor, pues, no sé, haya procesos mentales más elaborados, ¿no? Sí, 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 sí. Las nuevas tecnologías tienen sus grandes ventajas, como en este caso, por ejemplo, Uh lo que -huh. estamos haciendo ahora mismo en directo, la facilidad de comunicarte con gran rapidez, de transmitir imágenes, pero también tienen esos problemas. El hecho de que se aficionan muy rápidamente a no trabajar, no ser capaces de profundizar en un mensaje más crítico, la rapidez de los mensajes a veces evitan, impiden que haya un pensamiento más profundo, y eso es un grave problema. Si a eso le añades el hecho de que la gente joven se está formando, que no tienen experiencia, no tienen criterios suficientes, porque no han visto la amplitud de lo que sucede, ¿no?, alrededor, pues se provoca algo terrible. Evoluciona tanto que incluso si uno mira la velocidad en que se accede a las pantallas y a los contenidos, ves que van con el dedo haciendo así, tin, 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 Sí. uno, otro, y ni se paran a veces a ver ninguno. Es una cosa tremenda. Bueno, es más, hay estudios que indican que la capacidad de atención que teníamos hace unos años estaba en torno a los 30 segundos aproximadamente, ¿no? Podíamos mantenernos ante una pantalla viendo 30 segundos algo hasta que consideráramos que nos interesaba o no. Ahora están 8. O sea, si en 8 segundos no 8 captas segundos. la atención de esa persona, la pierdes por completo. Con lo cual, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Pues llévalo luego a otros aspectos en los que hay que concentrarse con más intensidad. Lecturas de artículos, o ensayos, o incluso los mismos libros de texto, aunque sean digitales en los centros educativos, ¿no? Es un problema muy grave al que se enfrenta no solamente los profesores, sino la sociedad en general. Sin duda. Y en este caso, como consejero de cultura, ¿cómo se pueden afrontar esos problemas o, digamos, esos nuevos retos desde un área tan importante en una isla como Tenerife? Bueno, es muy variado. La labor que se hace en cultura es amplísima y desde muchos aspectos diferentes. En este caso, por ejemplo, se trata de usar las nuevas tecnologías de una forma adecuada, lograr que te enganchen, ahora en 8 segundos, pero luego ser capaz de luego desplegar un abanico importante que te permita mantenerte y pensar. Y cuando dejas de estar pendiente de esa pantalla, que te queden preguntas, que te hagan volver a buscar las contestaciones, ¿no? Por ejemplo, Eso, sí, claro. sí, sí, no, eso en todos los campos, ¿no? En la museografía, por ejemplo, en los museos, que sabes que el Cabildo tiene la red de museos insulares, ¿no? Desde el órgano autónomo de museos tienen ciencias, el Cosmos, vamos, el Cosmos, el Museo de la Historia, la Casa de Carta, el MUNA, con la antropología y la ecología y también el de ciencias naturales. Y estamos embarcados, están trabajando los equipos en hacer un discurso
museístico más integrado, más amplio, más moderno, y al mismo tiempo una museografía que permita captar la atención y que, que sea más dinámico en ese Claro, sentido, ¿no? entiendo que ese dinamismo, por ejemplo, podría pasar entre alumnos, ¿no? O entre público joven Sí, en hacerles partícipes, ¿no? Porque si de repente yo me pongo ante una obra y digo, bueno, esto es del siglo no sé cuánto, y empieza a lo mejor, entre comillas, ¿no? A dejar ahí un soliloquio para algunos que digan, ¿qué me estás contando? Si los haces partícipes, dices, bueno, tú conocías, y a lo mejor eso, el integrarle, supongo que funciona bastante, ¿no? efectivamente. Porque en estos momentos la cultura se entiende bajo muchos prismas, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, es generar cultura, generar Mm. riqueza estética o artística, potenciar el talento, pero también una riqueza económica, ¿no? La cultura va por ahí. Y también se encuentra que la cultura tiene que ser algo que permita cohesionar la sociedad, cohesionarla, integrar a todo el mundo y hacer partícipe a las personas precisamente de la cultura. Y hacerlos partícipes no significa solo ser espectador, sino creadores de cultura y al mismo tiempo interlocutores con la cultura. El hecho de que puedas captar la atención de una persona haciéndolo partícipe, haciendo lo que él mismo cree, que él mismo cree contenidos, que él mismo desarrolle su contenido, es fundamental. Y más en estos momentos. Sin duda. Bueno, luego ya, digamos que entiendo perfiles un poquito más mayores, no sé si se les recomienda atender, ¿no? A esas indicaciones que están haciendo los guías de los museos o que observen todo con tranquilidad, pero que eviten el selfie de dejar el recuerdo y no estar pendiente de lo que ves, ¿no? Porque muchas veces te encuentras personas que dan espalda a la obra para sacarse la foto y no están mirando la obra en Sí, concreto y se pierden muchos detalles. efectivamente. Eso sucede. Y mira que podría haber juegos con estas historias, Sí. porque tú puedes coger, sacarte una foto, sacar una foto a la hora, ahora que en los museos te permiten sacar fotos, porque no usas flashes y no Claro. usas elementos que produzcan grandes golpes de luz, y lo puedes ampliar y ver cosas que antes no se podían ver porque tienes que tener un espacio hasta ante la obra, ¿no? De seguridad, ¿no? De referencia. Incluso porque tendrías que acercarte mucho. Y eso te permite ver detalles en las obras que son increíbles. Jugar con esos temas te permite que los museos sean más atractivos en Efectivamente. general. Pero no solo los museos, los textos, eh, cualquier manifestación artística, ¿no? O cultural. ¿Cómo está siendo la afluencia de visitantes en la red insular de museos de Tenerife? ¿Están viendo que hay incremento del año pasado a este, por Sí, ejemplo? sí, ha habido incrementos, un bajón importante y lógico con el COVID y el confinamiento. Eso produjo una ruptura en la forma en la que la gente asistía, no solo a los museos, sino a otras manifestaciones, al auditorio, a otros temas culturales, pero ha habido un incremento bastante importante. Se está volviendo de nuevo, eso se haya vuelto, se está volviendo a la normalidad, se ha puesto el incremento y en estos momentos te puedo asegurar que en la cuestión de museos estamos pues volviendo a los mismos niveles que antes del COVID y eso es muy importante. Eh, incluso incluso hemos visto que tenemos una gran afluencia de turistas también en nuestros museos, ¿no? Y que ellos cubren mucho, el, vamos, que se vuelve, que hay una afluencia importante de museos. Que el tema del COVID supuso una frontera, un parón, pero que se está recuperando. También en el auditorio y en la Sinfónica, eso es algo que, que es de vital importancia, el ver cómo los públicos vuelven a tener la costumbre de ir, a asistir y consumir cultura. Claro, por ejemplo, vemos cómo la parte, ¿no? De los turistas también complementa un poco pues toda esa, no sé, Sí, esa llegada, ¿no? De visitantes a los museos, pero es un volumen amplio, o sea, también digamos que el perfil turístico de la isla se está enfocando también a ese turismo cultural, porque muchas veces parece que solo se vende sol y playa en todos lados y hay mucho más, ¿no? Que se puede ofertar a todo el que viene de fuera. sí. De hecho lo podemos ver. Sabes que aquí a Laguna, por ejemplo, vienen muchísimos turistas eh, y te puedo decir que, por ejemplo, en el año pasado, estaba buscando el dato porque Sí, lo tengo aquí, no te lo podía decir de memoria. El año pasado tuvimos 56.988 turistas no residentes visitando el museo, lo que son personas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y hay lugares, por ejemplo, la laguna, donde
hay recorridos en los que ves los grupos de turistas entrar en grupo dentro del museo, ¿no? Para ver el museo, ver el edificio, algunos salen inmediatamente después y otros se quedan dentro, ¿no? Hay un importante movimiento. Y al final eso supone también unos ingresos importantes, porque los turistas toman, bueno, toman un refresco, Sí, un refrigerio, pasean, hacen alguna compra, con lo que la riqueza se reparte mucho en ese sentido. sin duda. Por cierto, ahora que hemos hablado de museos, ¿qué va a pasar al final con esa momia guanche, ¿no? Que han reclamado desde el Cabildo de Tenerife y que el Museo Arqueológico Nacional parece que no quiere devolver porque se han cerrado en banda y tiene toda la pinta de que va a ser difícil que regrese a la isla, ¿no? Claro, yo les entiendo. A ver, la momia llevamos 50 años pidiéndola. La última vez que se pidió fue el 18 de marzo de este año, precisamente. Lo pedimos desde el museo con una carta en plan técnico dirigida al ministro, hablando de que precisamente somos capaces de conservar la momia, tenemos experiencia tecnológica y técnica y científica como para preservarla, exhibirla en su tierra, aquí, y contextualizarla perfectamente dentro de las colecciones del museo. Es una pieza fundamental, la mejor conservada de las que existen. ¿Qué ocurre? Que claro, que es una pieza tan importante que otros directores de otros museos, como es el caso del Museo Arqueológico Nacional, lucharán para no dejarla salir y dirán, como están diciendo, que ellos tienen capacidad tecnológica, pero nosotros tenemos exactamente la misma, sino más, porque hemos trasladado momias no solamente dentro de Madrid unos kilómetros, hemos trasladado momias miles de kilómetros por tierra y miles de kilómetros por aire hasta llegar aquí, desde Sudamérica, por ejemplo, se han trasladado momias de guanches al museo y en perfectas condiciones. Y luego la tecnología que tenemos es puntera en este sentido. Y por otro lado, está el hecho de la contextualización de ese elemento. Claro, ellos hablan de la del contexto dentro de sus colecciones, dentro de Claro. las colecciones generales, no precisamente del ámbito de la cultura aborigen, Claro. que es la que tendríamos aquí, evidentemente. Cabría la Entonces, posibilidad. esa es la situación. Claro, sí, sí, no, sí, está claro que va a ser difícil, ¿no? Pero un paso podría ser, por ejemplo, no sé si lo podrían valorar en la Corporación Insular Tinerfeña, es que dentro de la agenda canaria, que mucho hablamos de economía, de transportes, etcétera, etcétera, se incluya también parámetros de recuperar todo aquel patrimonio que sea de Canarias, que se recoja en la agenda canaria y que a lo mejor pues abriría la puerta para que esta momia pueda regresar, al igual que otros elementos canarios. Sí, claro. Hay que diferenciar entre los elementos que salieron en un momento determinado, que se encuentran, y además salieron legalmente. La momia salió como un regalo en el siglo XVIII, pero es verdad que es un elemento importantísimo y queremos recuperarlo. Llevamos esos 50 años pidiéndolo, que se dice pronto, ¿eh? Y es un elemento que tiene que volver. Hay que diferenciarlos entre esos elementos y aquellos que fueron sacados de forma no tan clara o se encontraron allí. Hubo una época en la que no solamente afecta a Canarias, sino afecta a la arqueología en el mundo, que lo importante eran los objetos, ¿no? No el contexto en el que se encontraban, ni las referencias dentro de los estratos en los que se encontraban, que te daban muchas relaciones y te permite sacar mucha información. Y esa búsqueda del objeto llevó a que hubiese expoliadores, que hubiese gente que los sacaba y luego los vendían. Todo eso se ha ido terminando, por supuesto, se ha terminado. Esos objetos son los que no tienen una definición clara. Por otro lado, es verdad que cuando el ministro habló de la descolonización de los museos, eh, pues hablaba también mucho se hacía referencia a los periodos coloniales del siglo XIX y XX, con los imperios francés, inglés y su construcción y cómo expoliaban muchos elementos de otras culturas. En algunos casos sí, en otros no. Eso es lo que hay que diferenciar con los elementos Claro. canarios. Y todo lo que podemos volver a traer, lo volveremos a traer, por supuesto.
Sí, que vamos, que no van a cejar en el empeño de insistir en que lo que es de Canarias, pues venga a Canarias, ¿no? Y en el caso de Tenerife, pues que esté en Tenerife, está claro. Bueno, sobre el auditorio de Tenerife, año de aniversario y entiendo que también, pues, como bien decía antes el consejero, recuperando también datos previos a la pandemia, ¿no? De cada vez más gente que va al auditorio a disfrutar de todo lo que le ofrecen. Sí, es que el auditorio se ha convertido en un auténtico referente cultural, tanto dentro como por fuera de la isla, ¿no? Más, incluso más por fuera, porque hay muchísimas colaboraciones del auditorio con otros auditorios de Europa y de Iberoamérica. De hecho, se hacen y se colabora en la creación de óperas, que es algo muy interesante, entre varios auditorios, entre varios eh, elementos, se reparten los elementos y se crean óperas y se mueven, ¿no? Y además de ello, piensa que estamos hablando de más de 7.000 actuaciones en el auditorio en estos años. Actuaciones a todos los niveles. Es un auténtico contenedor de cultura. Y se ha logrado eso porque ha habido unos equipos magníficos de profesionales trabajando en el auditorio, había una continuidad, se tenía muy claro en su momento qué era lo que había que hacer y por otro lado el público siempre ha respondido, el público, como siempre, hay que hacer la salvedad de la época del COVID, Sí, claro. que eso lo vale todo, ¿no? Y después de eso se ha ido recuperando, de hecho, en la Sinfónica, por ejemplo, y en la temporada de música de Canarias, la asistencia al público fue enorme y estuvo muy bien. Se está recuperando de nuevo la misma afluencia de público. Sí, Ten en cuenta que el auditorio también desarrolla a través de la OST conciertos infantiles, tiene sus líneas también de teatro para amateurs y entonces tiene una actividad muy amplia, muy interesante. ahora que he nombrado la Orquesta Sinfónica de Tenerife, ¿cómo ha sido la llegada de Daniel Broncano, el conocido hermano de David Broncano? Que yo no sé, porque algunos dicen, bueno, ¿y este fichaje a qué viene? Porque digamos que da tirón, ¿no? A lo mejor que el apellido también, independientemente Sí, sí, de que sea un claro, gran claro, claro, claro. artista, exactamente, Sí, venga pues acompañado de ese apellido que tiene tanta repercusión en la actualidad. claro. Pues te diré que llega porque logramos culminar un proceso de selección de personal. Es un alto cargo y los altos cargos se, se eligen, no se eligen, se seleccionan mediante un concurso en el que se ve su formación, el currículum, el proyecto que trae. Y en ese concurso hubo hasta bueno, casi 50 personas que se presentaron y en diferentes momentos fueron seleccionándose hasta que llegaron dos nada más. Y esas dos personas al final quedó él. Y es un gran profesional. Él es clarinetista, pero ha estado llevando gerencias de orquesta. La última fue la de Córdoba y une dos cuestiones importantes. Por un lado, el ser músico, entender a los músicos, entender las necesidades de lo que son que tienen los músicos en general, y por otro lado, la gestión económica y la gestión administrativa de lo que puede ser una sinfónica, ¿no? En este momento está desarrollando pues, en esto ya una labor importante, se ha reunido con muchísima gente y estamos estableciendo las líneas de trabajo que teníamos previstas, ¿no? De difundir más las actuaciones de la sinfónica, no solamente en el auditorio, sino en toda la isla, Claro. incluso lograr salir la sinfónica por fuera. Y por otro lado, lograr alianzas, convenios con otras administraciones o otras instituciones para crear sinergias y simbiosis que permitan pues que la música llegue a mayor número de personas, ¿no? Bueno, o sea que los primeros compases están sonando bien. Bueno, sí, por ahora sí. Muy bien. Bueno, por cierto, Fimusité también está a la vuelta de la esquina, ¿no? Si no me equivoco, en julio, 18 años que cumplen y es un festival muy consolidado y muy querido por todos. Y muy querida. Y además se ha hecho un esfuerzo especial por Cabildo, específicamente por el área de turismo este año, eh, para lograr que Fumicité tenga mayor prestancia y mayor consolidación. En este caso hay que agradecer pues, a López Afonso, que es el responsable de turismo, el apoyo que está dando este año. Fumicité es un festival internacional, como sabes, de música, de cine, que se ha consolidado, es el más antiguo de Europa, se ha consolidado aquí, pero que necesitaba dar un salto, necesitaba dar un paso importante
hacia otro nivel, ¿no? Ujú. Y lo estamos dando ya este año. Mm, es, como te dije, el más antiguo de Europa. Y es una vía abierta porque era un nicho que quedaba abierto dentro de los festivales, que no lo habían tocado ningún festival anteriormente, que ha permitido que aquí vengan auténticas personalidades del mundo de la música para cine. Y en esa línea tiene que seguir creciendo. Sí, porque además aquí no le gusta una banda sonora de una película bien interpretada y encima que te evoca, ¿no? Pues esas imágenes que luego también acompañan Sí, y que hace que al final pues el público se sienta vinculado, ¿no? No solo con la película, sino también con un, no sé, género musical como es el clásico que muchas veces para algunos pues se queda siempre en un segundo plano y no debería ser así. sí, sí. Y además que la música de las películas le dan dramatismo. Tú ves una secuencia sin música y le añades la música y puedes conseguir cosas espeluznantemente maravillosas, ¿no? Es Sí. decir, que uno le ha cargado de sensaciones, de sentimientos, de drama la música. Y es como, bueno, algunas se independizan, todos podemos tatarear de las películas, quiero decir, se Sí. independizan con vida propia, todos podemos tatarear las, melodías de Indiana Jones o de La Guerra de las Galaxias. Son músicas que están ya en la mente de todos y salen del cine, ¿no? Sí. Hubo una época en la que existió incluso un debate si la música del cine, eso le pasó a Ennio Morricone, si la música del cine, las composiciones tenían calidad suficiente como para considerarse grandes. Y por supuesto, al final del debate se ganó y la música de cine es tan importante como otra. Efectivamente. ¿Cuál es la banda sonora preferida de José Carlos Hacha? Ah, la Guerra de las Galaxias. ¿Pero eso Un también poco es porque friki. le gusta la película o solo la banda sonora? Es que la saga crece con uno. Claro. Desde pequeñito, a medida que van pasando los años, entonces a uno le va quedando. ¿Y es más del lado oscuro o de los Jedi? Porque también la banda sonora implica estar por una parte y con otra. Sí, evidentemente, ¿no? El yin y el yang, ¿no? Que tiene que Exacto. estar ahí, de ahí parte, ¿no? Hombre, siempre uno está con los buenos, ¿no? Claro. Pero habrás visto que las últimas secuencias, las últimas versiones, no, las últimas entregas de la saga intentan también ver qué es lo que pasa con los malos, ¿no? ¿Por qué Exacto. son tan malos? Sí, sí. Y está justificada su maldad, ¿no? Que también te lo explican de esa manera y dice, bueno, es malo Lo porque le explico, pasó esto. O sea que se lo puede explico. cambiar, se puede revertir. Bueno, si no me equivoco también, para ir acabando, cada día, ¿no? Pues se van abriendo un poquito más, ¿no? Al mar de Tenerife, en concreto, Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Esa imagen de intentar acercarnos también, puerto, ciudad. Y entiendo que desde Cultura también con esa intención, ¿no? De crear ese Museo Marítimo y Naval de Tenerife. Sí, sí, sí. Además es una vieja necesidad y además un viejo deseo de muchísimas personas en Santa Cruz, de la tertulia del 25 de julio, de muchos investigadores, de muchos coleccionistas, porque hay muchos coleccionistas de temas marinos, y además porque Santa Cruz tiene una historia portuaria y relacionada con el mar que no tienen otras islas. La importancia de Santa Cruz como puerto era fundamental y a veces no le hemos dado ese valor. Eh, Al final hemos constituido una mesa de seguimiento en la que está el Ayuntamiento de Santa Cruz, está la Autoridad Portuaria, la Tertulia del 25 de julio, el propio Gobierno de Canarias también, y esa mesa va a dar los pasos para ir creando el museo de una forma gradual, por fases, ¿no? Tenemos una primera fase en la Casa del Ventoso, el antiguo a bordo, que era un pub que había en la Avenida Naga antes de llegar al Club Náutico, antes de llegar precisamente a la entrada del puerto que da a la zona del Club Náutico. Y, y ahí se va a poner una primera fase con un centro de interpretación del Correillo La Palma, que es un buque histórico que está restaurando y que va a ser maravilloso cuando esté terminado, ¿no? Ese primera fase pues seguirá por otras fases que permitirán ampliarlo y dar cabida no solamente a lo que es la historia naval desde el punto de vista militar, los ataques de Blake, de Jennings, de, de Nelson, por supuesto, sino también a la vida mercante, a la marina de pesca, todo el ámbito de lo que es el mundo relacionado con el mar y la importancia que ha tenido el mar y los puertos en Canarias. Claro.
Esa es la intención. Es un proceso largo, no es un Claro. proceso sencillo, es un proceso largo y, y esperemos que por lo menos al final de este mandato estén puestas ya las piedras fundamentales para que siga adelante. Claro, porque luego es, digamos, irá creciendo con el paso del tiempo, nuevas incorporaciones, donaciones, irán encontrando más material que, bueno, que complementará ese museo, como dicen, en esa primera fase, pues bueno, el arranque y seguir creciendo. Y seguir creciendo, efectivamente. Bueno, dentro de nada nos encontraremos que es la Feria del Libro. ¿Cuál va a ser la vinculación del Cabildo de Tenerife con esas ferias que vamos a ver por toda la isla? Ya vemos, por ejemplo, Orotava, ¿no? 19-21 de abril, en otros lugares también. ¿Cómo van a trabajar de manera conjunta con cada feria? Bueno, el Cabildo hace tiempo que se retiró de las ferias del libro Vale. y queremos volver. De hecho, esta mañana voy a tener una reunión con el Ayuntamiento de Santa Cruz precisamente para la posibilidad de poder estar presentes en la Feria del Libro de Santa Cruz, precisamente ahora en mayo, ¿no? Y vamos a estar presentes en la Feria del Libro Regional, que se hace en La Laguna, casi después de las vacaciones, sobre octubre, se llama, más o menos. Y la intención es volver a estar presentes en las ferias, ¿no? No te puedo explicar en estos momentos las razones por las que abandono las ferias, pero creo que es fundamental el estar allí. Y desde dos puntos de vista diferentes, no solamente como institución, sino como potenciador de la lectura, como potenciador de los nuevos autores, como potenciador de las diferentes ferias que hay en estos momentos de literatura en la isla, Periplo, la novela histórica de Tacoronte, la de la Orotava, el Tenerife de Nueva, por ejemplo, también, que son al final festivales relacionados con la literatura o con una pata en la literatura importante y que de alguna manera vamos a intentar que se potencien, que el mayor número de personas los conozcan y que se vean que se hacen, ¿no? Entonces vamos a intentar ir en esa línea para lograr que el Cabildo vuelva a tener presencia e incrementar en los próximos años. Claro, ¿desde cuándo no están? Porque claro, como ha dicho, dice, bueno, no puede ser los motivos a lo mejor por los que se retiraron, pero llevan muchos años sin estar presentes en Sí, estas sí, sí. ferias importantes. Llevamos bastantes años, al menos un lustro, casi sin estar permanentemente y visiblemente, ¿no? Claro. Entonces, como todo, empezamos poniendo la primera piedra y luego a crecer. La primera piedra sería entonces en Santa Cruz de Tenerife, sería la intención. Eso esperamos. La Vale. primera piedra sería en Santa Cruz, la segunda sería en la feria regional y ya para el siguiente presupuesto 2025, pues intentaremos ir con más peso y con más actividad. Claro. También para crear lugares en los que los autores puedan ponerse en relación con los editores, en los que los autores, como el resto de las ferias, tengan su lugar para poder hablar al público y poder relacionarse con el público en general. Y en esa línea estamos trabajando. Claro, bueno. Importante paso porque, claro, es volver otra vez, ¿no? A fomentar la cultura a través de la literatura, de la lectura y encima en vinculación con todos los municipios que trabajan en estas ferias, que está claro que con el apoyo del Cabildo pues se sienten más reforzados. Bueno, ya por último, también tengo que preguntarle a José Carlos Hacha qué libro se está leyendo. Entiendo que algún libro tendrá sobre la mesilla de noche o no sé si es del típico lector que tiene 2 3 libros y va cambiando, que eso nunca lo he entendido tampoco, pero bueno. Pues, pues diría que tengo unos cuantos sobre la mesilla de noche. Acabo de terminar de leer de Simonetta Agnello Horby, que es una escritora italiana, siciliana, punto de realce, que es una ficción sobre una familia italiana, siciliana, de nobles, venido a menos, que se alarga desde el siglo XIX hasta prácticamente el año 2000, ¿no? Y el último libro es de la Segunda Guerra Mundial hasta el 2000, ¿no? O sea, es muy interesante, tiene una sensibilidad especial, ¿no? Y, y luego estoy releyendo What, de Alfonso García Ramos. Ah, Eh, lo leí hace mucho tiempo y a raíz de que se presentó una novela inédita de él, dije, voy a volver a releerlo y es un libro muy rápido de leer, es muy interesante
va sobre las galerías de agua en Canarias y las relaciones sociales que existen en ese momento, justo en la posguerra. Y, y es muy, muy interesante, es muy interesante. Estoy leyendo y recordando, y recordando la calidad del literato de Alfonso García Ramos, ¿no? Y luego cogeré su nueva, la novela inédita que tenía. Una novela que con la que quedó finalista en un premio Hmm. y no la llegó a publicar nunca, pero se ha Bueno, publicado. bueno, importante que yo creo que todos esos trabajos que a veces que se quedan en el cajón, porque a lo mejor el autor dice no es bueno, si hay otro que lo observa desde otro prisma y dice, oye, que sí es bueno, que yo creo que Sí, todo sí, que sí. se escriba debería publicarse y luego ya que decida el público, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Nosotros a veces no somos conscientes de la calidad Sí. de nuestra literatura, la canaria, ni de nuestra poesía. Y muchas veces tampoco somos conscientes del todo de la calidad de nuestros artistas, del talento. Tenemos una gran cantidad de, eh, de personas que se dedican, de artistas que se dedican a la danza, que están dentro de Canarias, pero muchísimo fuera. Hay un festival, Canarias Dentro y Fuera, que nos permite verlo todos los años y es de felicitar a los organizadores. Hay una cantidad enorme de pintores que son de una extraordinaria calidad, perdona que haya hecho una redundancia, que muchas veces no conocemos ni el gran público, sino unas pocas personas, que se han labrado su futuro fuera, y su vida fuera, y a veces son desconocidos aquí dentro. Y, y una de las misiones que tenemos es lograr que el gran público llegue a ellos, ¿no? Claro. Y tenemos a veces, y retomo al principio, tenemos a veces unas tecnologías que nos lo impiden, pero que tenemos que aprovechar para llegarlos, para llegar. Efectivamente. Bueno, pues tenemos que terminar. Agradecer a José Carlos Hacha, consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, que nos haya acompañado el día de hoy. Y como última pregunta, José Carlos Hacha, aparte de ser consejero de Cultura, es licenciado en Geografía e Historia. ¿Qué le costó más en su etapa de estudiante? ¿La lista de los ríos de España o la de los reyes visigodos? Bueno. La de los ríos de España. Bueno, en la época, yo tengo mis años, nos aprendíamos de memoria los ríos con los afluentes y a veces alguna cosita más. Y era tremenda. Eh, eh, son formas muy interesantes. Es un recuerdo bonito que Sí, me claro, acabas claro. de hacer tener. Sí. Sobre todo porque también luego uno lo extrapola, ¿no? A la época actual. Dice, hombre, está bien aprendérselo, pero yo creo que en realidad nunca lo llegué a utilizar, ¿no? O por lo menos gran parte de esa información, sobre todo en Canarias, que no tenemos ríos, pues dices, oye, eso no me servía mucho, ¿no? No cobra mucho. Lo que pasa es que lo interesante de estas cosas es no solo aprender de la memoria, que en su época que eso se olvida, sino entender por qué están. ¿Por Eso qué? sí. ¿Por qué razón están esos ríos allí? Mm. ¿Qué cuencas hay? ¿No? Y por qué son las cuencas. Y dices, claro, es verdad que el relieve conjuga o crea esos ríos. Y entonces entre relieves se van generando. O sea, esa comprensión es a la que hay que intentar llegar. Y ese es el pensamiento abstracto al que tenemos que llegar. Eh, Sí, que es como cuando te creando las enseñan, preguntas que hagan, claro, creando las preguntas que hagan que los chicos participen claro, en esto, ¿no? como cuando te enseñan latín, dice, pero es una lengua muerta, no va a servir para nada. Pues bueno, no. Sí que te va a servir Bueno, y tiene detrás algo más que hay que explicar, que esa es la parte, como sí. dice José Carlos Hacha, de pensamiento abstracto. Bueno, no le quitamos más tiempo. José Carlos Hacha, ha sido un placer conocerle, estar este ratito en directo y queda invitado cuando quiera pues, a seguir participando en este ratito en streaming en A Buenas Horas. Bueno, exactamente, te digo las gracias a ti, ha sido un auténtico placer y estar contigo y todos los espectadores que han podido verlo. Te diré que ha sido muy ameno. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, buenos días. Hasta luego.